La mujer rota, segunda parte. Habían partido para Cerdeña el día en que la facultad cerraba sus puertas, a principios de junio, mientras cenábamos alrededor de esta mesa donde tan a menudo he hecho comer a Philip. Vamos, termina esa sopa, toma otro poco más de carne, traga algo antes de salir para tu curso. Hemos hablado de su viaje, hermoso regalo de bodas ofrecido por los padres de Irene. Ellos tienen dinero. Ella se callaba mucho, como una mujer inteligente que sabe esperar el momento de ubicar una observación astuta, algo sorprendente. De vez en cuando soltaba una frasecita sorprendente, en mi opinión al menos, por su tontería o su banalidad. Volvimos a la biblioteca. Philip echó un vistazo sobre mi mesa. ¿Trabajaste mucho? Va bien. ¿No tuviste tiempo de leer mis pruebas? No, figúrate, lo siento muchísimo. Leerás el libro. Tengo un ejemplar para ti. Su negligencia me entristeció un poco, pero no lo demostré. Dije, ¿y ahora vas a volver seriamente a tu tesis? No respondió. Cambió una rara mirada con Irene. ¿Qué hay? ¿Vuelven a salir de viaje? No. Nuevamente un silencio, y dijo con un poco de fastidio. Ah, vas a enojarte, me lo reprocharán, pero durante este mes he tomado una decisión. Resulta muy pesado conciliar un puesto de asistente y una tesis. Ahora bien, sin tesis, la universidad no me ofrece un porvenir interesante. Voy a dejarla. ¿Qué estás diciendo? Voy a abandonar la universidad. Soy aún lo bastante joven como para orientarme en otro sentido. Pero no es posible. A esta altura no vas a perderlo todo, dije con indignación. Compréndeme. Antes el profesorado era una profesión de oro. Ahora no soy el único que encuentra imposible ocuparse de sus alumnos y trabajar para sí. Son demasiado numerosos. Eso es cierto, dijo André. 30 alumnos es 30 veces un alumno. 50 es una multitud. Pero seguramente se puede encontrar una salida que te permita tener más tiempo para ti y terminar tu tesis. No, dijo Irene con tono tajante. La enseñanza, la investigación, realmente están muy mal remuneradas. Tengo un primo químico. Ganaba 800 francos por mes. Entró a una fábrica de colorantes hace 3000. No es solamente una cuestión de dinero, dijo Philip. Por supuesto, también cuenta estar en la realidad. En pequeñas frases mesuradas, ella dio a entender lo que pensaba de nosotros. Eso sí, lo hizo con tacto, ese tacto que uno ve venir de lejos. No quiero de ninguna manera herirlos. No me tengan rabia. Sería injusto. Sin embargo, hay cosas que hace falta decirles y si no me contuviera diría bastantes más. André, desde luego, es un gran sabio y yo, por ser mujer, no he tenido poco éxito. Pero vivimos separados del mundo, en laboratorios y bibliotecas. La joven generación de intelectuales quiere estar en contacto directo con la sociedad. Philip, con su dinamismo, no está hecho para nuestro género de vida. Hay otras carreras donde podría dar mucho más la medida de su capacidad. En fin, una tesis es algo perimido, concluyó. ¿Por qué a veces profiere tales enormidades? Irene no es tan estúpida. Existe, cuenta. Anuló la victoria que yo había obtenido con Philip contra él, para él. Un largo combate, a veces tan duro para mí. No logro hacer esta disertación. Me duele la cabeza. Dame unas líneas diciendo que estoy enfermo. No. El tierno rostro de adolescente se crispaba, envejecía, los ojos verdes me asesinaban. No eres amable. André intervenía. Por una vez. No. Mi desamparo en Holanda durante esas vacaciones de Pascua
en las que dejamos a Philippe en París. No quiero que tu diploma sea improvisado. Y él había gritado con odio: no me lleves, me importa tres pitos, no escribiré una línea. Y luego sus éxitos, nuestra armonía que Irene está quebrando. Me lo ha arrancado por segunda vez. No quería estallar delante de ella. Me dominé. Entonces, ¿qué tienes intención de hacer? Irene iba a responder. Philip la cortó. El padre de Irene tiene en vista diferentes cosas. ¿De qué especie? ¿En los negocios? Es impreciso todavía. ¿Hablaste de eso con él antes de tu viaje? ¿Por qué no nos dijiste nada a nosotros? Quería reflexionar. Tuve un sobresalto de cólera. Era inconcebible que no me hubiera consultado desde que la idea de abandonar la universidad había brotado en su cabeza. Ustedes me censuran, naturalmente, dijo Philip con aire irritado. El verde de sus ojos tomaba ese color de tormenta que conozco bien. No, dijo André, hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Tú me censuras. Ganar dinero no me parece una finalidad exaltante. Estoy sorprendida. Te dije que no se trataba solamente de dinero. ¿De qué estrictamente? Precísalo. No puedo. Es necesario que vuelva a ver a mi suegro, pero aceptaré lo que me proponga solo si encuentro interés en eso. Todavía discutí un poco, lo más serenamente posible, tratando de convencerlo del valor de su tesis, recordándole antiguos proyectos de ensayos, de estudios. Respondió cortésmente, pero mis palabras resbalaban sobre él. No, no me pertenecía más, para nada. Incluso su aspecto físico había cambiado. Otro corte de pelo, ropa más a la moda, el estilo del distrito 16. Yo fui quien dio forma a su vida. Ahora asisto a ella desde afuera como un testigo distante. Es la suerte común a todas las madres, pero ¿quién se ha consolado nunca diciéndose que su suerte es la suerte común? Andrés esperó el ascensor con ellos y yo me desplomé sobre el diván. Este vacío otra vez, el bienestar del día, esa plenitud en el centro de la ausencia, no era más que la certeza de tener a Philip aquí por algunas horas. Lo había esperado como si él regresara para no volver a irse. Volverá a irse siempre. Y nuestra ruptura es mucho más definitiva de lo que había supuesto. Ya no participaré en su trabajo. Ya no tendremos los mismos intereses. ¿Es que el dinero cuesta hasta ese punto para él? ¿O no hace más que ceder ante Irene? La ama tanto. Habría que conocer sus noches. Sin duda ella sabe colmar a la vez su cuerpo y su orgullo. Bajo sus apariencias mundanas, la imagino capaz de desenfrenos. Tengo tendencia a subestimar la importancia del lazo que crea en una pareja la felicidad física. La sexualidad para mí ya no existe. Llamaba serenidad a esta indiferencia. Repentinamente la entendí de otra manera. Es una carencia, la pérdida de un sentido. Eso me vuelve ciega a las necesidades, a los dolores, a las alegrías de quienes la poseen. Me parece no saber ya nada más de Philip. Una sola cosa es segura. ¿Cómo va a faltarme? Es quizá gracias a él que yo me adaptaba, o algo así, a mi edad. Me arrastraba a su juventud, me llevaba a las 24 horas de Le Mans, a las exposiciones de pop art y hasta a un happening. Su presencia agitaba, inventiva, colmaba toda la casa. Me acostumbré a este silencio, al curso formal de los días que ningún improviso quebraba ya. Pregunté a André: ¿por qué no me ayudaste a reprender a Philip? ¿Cediste enseguida?
Tal vez entre los dos podríamos haberlo convencido. Es necesario dejar a la gente en libertad. Nunca tuvo muchas ganas de ser profesor, pero su tesis le interesaba, hasta un cierto punto. Muy incierto, lo comprendo. Comprendes a todo el mundo. En el pasado André era tan intransigente para con los demás como para consigo mismo. Ahora sus posiciones políticas no han cedido, pero en su vida privada no reserva más que para sí su severidad. Excusa, explica, acepta a la gente. Algunas veces hasta el punto de exasperarme. Continué. ¿Crees que ganar dinero es un objetivo suficiente en la vida? No sé demasiado cuáles han sido nuestros objetivos ni si eran suficientes. Pensaba en lo que decía o se divertía provocándome. Le ocurre cuando me encuentra demasiado obstinada en mis opiniones y mis principios. En general, dejo de buena gana que me hostigue. Entro en el juego, pero en esta oportunidad no estaba de humor para bromear. Mi voz subió de tono. ¿Por qué hemos vivido como lo hemos hecho si te parece igualmente bien vivir de otra manera? Porque nosotros no hubiéramos podido. No hubiéramos podido porque nuestro género de vida nos parecía valedero. No, para mí conocer, descubrir, era una manía, una pasión, o incluso una especie de neurosis sin ninguna justificación moral. Nunca pensé que todo el mundo debía imitarme. En el fondo, yo pienso que todo el mundo debería imitarnos, pero no quise discutirlo. Dije, no se trata de todo el mundo, sino de Philip. Va a transformarse en un hombre de negocios. No es para eso que lo eduqué. André reflexionaba. Es molesto para un joven tener padres que todo lo consiguieron demasiado bien. No se atreve a creer que marchando sobre sus huellas los igualará. Prefiere apostar a otros números. Philip arrancó muy bien. Lo ayudabas, trabajaba a tu sombra. Francamente, sin ti no habría ido lejos, y es bastante perspicaz para darse cuenta. Siempre había habido sorda oposición entre nosotros a propósito de Philip. Quizá Andrés se había sentido contrariado por el hecho de que él eligió las letras y no la ciencia. O era la clásica rivalidad padre-hijo que jugaba. Había tenido siempre a Philip como un mediocre, lo que era una manera de aguijonearlo hacia la mediocridad. Ya sé, dije, nunca le has tenido confianza, y si duda de sí es porque se ve por tus ojos. Puede ser, dijo André con tono conciliador. De todas maneras, la gran responsabilidad es Irene. Es ella quien lo incita. Desea que su marido gane mucho y está demasiado contenta con alejarlo de mí. Ah, no te hagas la suegra. Irene vale lo mismo que cualquier otra. ¿Cuál otra? Dijo enormidades. Suele ocurrirle, pero a veces es maliciosa. Es signo de un desequilibrio afectivo más que de falta de inteligencia. Por otra parte, si lo que quería más que nada era dinero, no se hubiese casado con Philip, que no es rico. Ella comprendió que él podía llegar a serlo. En todo caso, lo eligió antes que a cualquier pequeño snob. Si te gusta, tanto mejor. Cuando uno siente interés por otro, debe dar un poco de crédito a la gente que ese otro ama. Es cierto, dije, pero Irene me descorazona. Hay que ver de qué ambiente sale. Lamentablemente no sale. Esos grandes burgueses podridos en plata, influyentes, importantes, me parecen más detestables todavía que el medio frívolo y mundano contra el cual se rebeló mi juventud. Durante un momento guardamos silencio. Detrás de los vidrios de la ventana, el letrero de neón saltaba del rojo al verde. Los ojos de la gran muralla brillaban. Una noche hermosa. Hubiera bajado con Philip para tomar una última copa en una mesa de la calle.
Inútil sugerirle a André que viniera a dar una vuelta. Visiblemente comenzaba a tener sueño. Dije, me pregunto por qué Philip se casó con ella. Oh, sabes que desde afuera uno no comprende jamás esas cosas, había contestado con aire indiferente. Su rostro estaba agobiado. Apoyaba un dedo contra su mejilla, a la altura de la encía. Un tic había contraído desde hacía algún tiempo. ¿Te duelen las muelas? No. Entonces, ¿por qué te toqueteas la encía? Verifico que no me duele. El año pasado se tomaba el pulso cada 10 minutos. Es verdad que había tenido un poco de hipertensión, pero un tratamiento lo estabilizó en 17, lo que para nuestra edad es perfecto. Conservaba el dedo apoyado contra su mejilla, sus dedos estaban vacíos. Se hacía el anciano. Iba a terminar por convencerme de que lo era. Por un instante pensé, con horror, Philip se ha ido y yo voy a terminar mi vida con un anciano. Tuve ganas de gritar. Basta, no quiero. Como si me hubiera escuchado, me sonrió, volvió a ser el mismo y nos fuimos a dormir. Duerme todavía. Voy a despertarlo. Beberemos té de China muy oscuro, muy fuerte. Pero esta mañana no se parece a la de ayer. Necesito reaprender que perdí a Philip. Debí haberlo sabido. Me dejó desde el instante en que me anunció su casamiento. Desde su nacimiento, una nodriza hubiera podido reemplazarme. ¿Qué imaginé? Porque él era exigente, yo me creí indispensable. Porque él se dejaba influir fácilmente, creí haberlo creado a mi imagen. Este año, cuando lo veía con Irene o con su familia política, tan diferente de lo que es conmigo, me parecía que se prestaba a un juego. Yo era quien detentaba su verdad, y él elegía apartarse de mí, romper nuestras complicidades, rechazar la vida que, al precio de tantos esfuerzos, le había edificado. Se volver a un extraño. Vamos, yo, a quien André con frecuencia acusa de optimismo ciego, ¿acaso estoy atormentándome por nada? Con todo, no pienso que fuera de la universidad no haya salvación, ni que hacer una tesis sea un imperativo absoluto. Philip ha dicho que no aceptaría sino un trabajo interesante, pero yo desconfío de las oportunidades que el padre de Irene puede ofrecerle. Desconfío de Philip. Ya se le ocurrió otras veces disimularme cosas o mentirme. Conozco sus defectos, he sacado mis conclusiones y hasta me conmueven como podría hacerlo en defecto físico. Pero estoy indignada de que no me haya tenido al corriente de sus proyectos, indignada y ansiosa. Hasta ahora, cuando él me apenaba, siempre sabía consolarme. No estoy segura de que esta vez lo consiga. ¿Por qué André estaba retrasado? Había trabajado 4 horas al hilo, mi cabeza estaba pesada. Me tendí sobre el diván. En 3 días Philip no había dado señales de vida. No es su costumbre. Su silencio me sorprendía tanto más porque cuando él teme haberme herido, multiplica las llamadas telefónicas y las notitas. No comprendía. Sentía un peso en el corazón y mi tristeza se extendía como una mancha de aceite. Ensombrecía el mundo que, para compensar, la alimentaba. André se estaba volviendo cada vez más huraño. Patrín era el único amigo al que aún aceptaba ver y se había irritado porque yo lo invité a almorzar. Me aburre. Todo el mundo lo aburría. ¿Y yo? Me había dicho hace mucho, mucho tiempo, puesto que te tengo jamás podría ser desdichado. Y no tenía aspecto feliz. Ya no me amaba como antes. ¿Qué significaba amar para él hoy día? Estaba aferrado a mí como una vieja costumbre, pero yo no le aportaba ya ninguna alegría. ¿Acaso era injusto? Pero le guardaba rencor.
Él accedía a esta indiferencia, se instalaba en ella. La llave giró en la cerradura, me abrazó, tenía aspecto preocupado. Me retrasé. Algo. Es que Philip vino a buscarme a la escuela normal, bebimos una copa juntos. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Él quería hablar en privado, para que sea yo quien le diga lo que quería decirnos. ¿Qué es? ¿Partía para el extranjero muy lejos por años? No va a gustarte. No se atrevió a confesarlo la otra noche, pero es cosa hecha. Su suegro le encontró una ubicación. Lo hará entrar al Ministerio de Cultura. Me explicó que a su edad ese es un puesto magnífico, pero te das cuenta de lo que eso supone. Es imposible, Philip. Era imposible. Él compartía nuestras ideas. Había corrido grandes riesgos durante la guerra de Argelia, esa guerra que nos había asolado y que ahora parecía no haber ocurrido nunca. Se había hecho apalear en manifestaciones antidegoglista. Había votado igual que nosotros en las últimas elecciones. Dijo que ha evolucionado. Ha comprendido que el negativismo de la izquierda francesa no lo había llevado a nada, que estaba lista, que él quería estar en la realidad, tener contacto con el mundo, obrar, construir. Uno creería estar escuchando a Irene, pero era Philip quien hablaba, dijo André con voz dura. Bruscamente me di cuenta, me ganó la cólera. ¿Entonces qué? ¿Es un ambicioso? Espero que le hayas armado un escándalo. Le dije que lo desaprobaba. ¿No intentaste hacerle cambiar de opinión? Por supuesto que sí, discutí. Discutir. Hacía falta intimidarlo, decirle que no volveríamos a verlo más. Fuiste demasiado blando, te conozco. De pronto todo se me vino encima, una avalancha de sospechas, de malestares que había rechazado. ¿Por qué nunca había tenido sino mujeres demasiado bien vestidas, copetudas, snobs? ¿Por qué Irene y ese casamiento con bombos y platillos por iglesia? ¿Por qué se mostraba tan afanoso, tan halagador con su familia política? Se movía en ese ambiente como pez en el agua. No había querido plantearme preguntas y cuando André arriesgaba una crítica, yo defendía a Philip. Toda esa terca confianza se transformaba en rencor. De golpe Philip había cambiado de rostro, un ambicioso, un intrigante. Voy a hablarle. Fui hacia el teléfono. André me detuvo. Primero cálmate. Una escena no arreglará nada. Me aliviará. Te lo ruego. Déjame. Marqué el número de Philip. Tu padre acaba de decirme que te incorporas al gabinete del Ministerio de Cultura. Felicitaciones. Ay, por favor, me dijo, no adoptes ese tono. ¿Y qué tono debería adoptar? ¿Debería regocijarme cuando no te atreves siquiera a hablarme cara a cara? ¿Tanta vergüenza te da? No tengo vergüenza en absoluto. Uno tiene derecho a corregir sus opiniones. Corregir. Hace 6 meses condenabas radicalmente la política cultural del régimen. Y bien, justamente voy a intentar cambiarla. Vamos, no tienes peso y lo sabes. Jugarás el juego prudentemente. Te procurarás una hermosa carrera. Es la ambición lo que te empuja, nada más. Yo no sé lo que le dije. Él gritaba. Cállate, cállate. Yo continuaba. Él me cortaba la palabra. Su voz se volvía odiosa. Terminó por decirme con furor. Uno no es un pillo porque se niegue a compartir las obstinaciones seniles de ustedes. ¡Basta! No volveré a verte nunca más en mi vida. Colgué. Me senté bañada en sudor, temblando, las piernas flojas. Más de una vez nos hemos peleado a muerte, pero esto era serio. No volvería a verlo más. Su cambio de partido me asqueaba y sus palabras me habían herido porque habían querido ser hirientes.
Nos insultó, habló de nuestras obstinaciones seniles. No volveré a verlo jamás y no quiero que vuelvas a verlo. Tú también fuiste dura. No debiste ubicarte en un terreno pasional. ¿Y por qué no? Él no tuvo para nada en cuenta nuestros sentimientos. Prefiere su carrera a nosotros. Acepta pagarla con una ruptura. No encaró una ruptura. Y por lo demás no ocurrirá, me opongo. En lo que a mí respecta está hecho. Todo ha terminado entre Philip y yo. Me callé. Continuaba temblando de cólera. Desde hace algún tiempo Philip andaba en cosas raras, dijo André. No querías admitirlo, pero yo me daba perfecta cuenta. Sin embargo, no hubiera creído que llegaría a esto. Es un sucio ambicioso de medio pelo. Sí, dijo André con tono perplejo. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Lo decíamos la otra noche, seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad. Vaciló. Eres tú quien le insufló la ambición. De por sí él era más bien indiferente, y sin duda yo desarrollé en él un antagonismo. Todo es culpa de Irene. Si no se hubiese casado con ella, si no hubiera entrado en ese ambiente, jamás habría transado. Pero se casó con ella, en parte porque ese ambiente le imponía respeto. Hace ya mucho tiempo que sus valores no son más los nuestros. Veo mucha razón para eso. No vas a defenderlo. Trato de explicármelo. Ninguna explicación me convencerá. No volveré a verlo. No quiero que vuelvas a verlo. No te equivoques. Lo censuro profundamente, pero volveré a verlo. Tú también. No. Y si tú me dejas sola después de lo que me dijo por teléfono, te guardaré rencor como nunca te lo he guardado. No me hables más de él. Pero tampoco podíamos hablar de otra cosa. Cenamos casi en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno tomó un libro. Guardaba rencor a Irene, a André, al mundo entero. Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad. Oh, era ocioso buscar razones, excusas, obstinaciones seniles. Me había gritado esas palabras. Estaba tan segura de su amor por nosotros, por mí. En verdad yo no pensaba demasiado, no era nada para él. Un vejestorio para remitir al comportamiento de los otros accesorios. No me quedaba otra cosa que relegarlo a él también ahí. Durante toda la noche me sofocó el rencor. Por la mañana, una vez que Andrés salió, entré en la habitación de Philip, destrocé, tiré los viejos diarios, los viejos papeles, llené una valija con sus libros, en otra amontoné el pullover, el pijama, todo lo que quedaba en los placares. Ante los estantes desnudos se me llenaron los ojos de lágrimas, tantos recuerdos emocionantes, conmovedores, deliciosos se despertaban en mí, los haría desaparecer. Él me había abandonado, traicionado, encarnecido, insultado, nunca se lo perdonaría. Pasaron 2 días sin que habláramos de Philip. La tercera mañana, cuando examinábamos nuestro correo, le dije a André: una carta de Philip. Supongo que se excusa. Pierde su tiempo, no la leeré. Oh, a pesar de todo, mírala. Sabes cómo le cuesta dar los primeros pasos. Dale una oportunidad. Nada de eso. Metí la carta en un sobre en el que escribí la dirección de Philip. Déjala en un buzón, por favor. Siempre había cedido demasiado fácilmente a sus bellas sonrisas, a sus lindas frases. Esta vez no cedería. 2 días después, en las primeras horas de la tarde, Irene tocó el timbre. Quería hablarle 5 minutos. Vestidito muy sencillo, sus brazos desnudos, los cabellos sueltos, tenía el aspecto de una jovencita fresca y tímida. Todavía no la había visto nunca en ese papel. La hice entrar. Por supuesto venía a defender la causa de Philip.
La devolución de la carta lo había afligido. Se excusaba de lo que había dicho por teléfono, no pensaba una palabra de todo eso, pero yo conocía su carácter. Se encolerizaba rápidamente, entonces decía cualquier cosa y todo se lo llevaba el viento. Quería por todos los medios explicarse conmigo. ¿Por qué no vino él mismo? Tenía miedo de que usted le cerrase la puerta en las narices. En efecto, es lo que hubiera hecho. No quiero volver a verlo. Punto. Punto final. Ella insistía. Él no soportaba que yo estuviera disgustada con él. No había imaginado que yo tomaría las cosas tan a pecho. Entonces se ha vuelto idiota. Que se vaya al diablo. Pero usted no se da cuenta. Lo que papá logró para él es una proeza. A su edad, un puesto así es algo completamente excepcional. Usted no puede exigir que él le sacrifique su porvenir. Él tenía un porvenir limpio, conforme a sus ideas. Perdóneme, a las ideas suyas. Ha evolucionado. Evolucionará, ya conocemos esa música. Pondrá sus opiniones de acuerdo con sus intereses. Por el momento chapotea en la mala fe. No piensa más que en tener éxito. Se reniega y lo sabe. Eso es lo que es feo, dije con arrebato. Irene me clavó los ojos. Supongo que su vida siempre ha sido impecable y que eso la autoriza a juzgar a todo el mundo desde muy alto. Me puse en guardia. He tratado de ser honesta. Quería que Philip lo fuese. Lamento que usted lo haya desviado. Se echó a reír. Se diría que se volvió ladrón o falsificador. Dadas sus convicciones, no encuentro honorable su elección. Irene se puso de pie. A pesar de todo, es curiosa esta severidad, dijo con voz lenta. Su padre, que políticamente está mucho más comprometido que usted, no rompió con Philip. Y usted la corté. ¿No rompió? ¿Quiere usted decir que han vuelto a verse? No sé, dijo vivamente. Sé que él no había hablado de romper cuando Philip lo puso al corriente de su decisión. Eso fue antes de la llamada telefónica, pero después, no sé. ¿Usted no sabe a quién ve ni a quién deja de ver Philip? No, dijo con aire terco. Está bien, no tiene importancia, dije. La acompañé hasta la puerta. Repasé en mi cabeza nuestras últimas réplicas. ¿Ella se había cortado por perfidia o por torpeza? De todos modos, mi convicción estaba hecha, casi hecha. No lo suficiente para que la cólera me liberara, bastante como para que la angustia me sofocara. No bien Andrés llegó, ataqué. ¿Por qué no me dijiste que habías vuelto a ver a Philip? ¿Quién te contó eso? Irene. Vino a preguntarme por qué no vuelvo a verlo, ya que tú te ves con él. Te había advertido que volvería a verlo. Yo te previne que te guardaría rencor a muerte. Fuiste tú quien lo persuadió de que me escribiera. Pero no. Desde luego que sí. Te burlaste bien de mí. ¿Sabes cómo le cuesta dar los primeros pasos? Y tú los habías dado, a escondidas. Respecto a ti, él dio el primer paso. Empujado por ti. Ustedes complotaron a mis espaldas. Me trataron como a una niña, como una enferma. No tenías derecho. De pronto había humaredas rojas en mi cabeza, una niebla roja delante de mis ojos, algo rojo que gritaba en mi garganta. Mis rabietas contra Philip me son familiares, me reconozco en ellas. Pero con André, cuando raramente, muy raramente, entro en cólera contra él, es un tornado que me arrastra a miles de kilómetros de él y de mí misma, a una soledad a la vez quemante y helada. Nunca me habías mentido, es la primera vez. Pongamos que estuve en un error de volver a Philip, error de hacerse cómplice en mi contra con él y con Irene,
Error de engañarme, de mentirme. Eso suma muchos errores. Escucha, ¿quieres escucharme serenamente? No, no quiero hablarte más, no quiero verte más. Necesito estar sola, voy a tomar aire. Ve a tomar aire y trata de calmarte, me dijo secamente. Salí a la calle, caminé como a veces lo he hecho para apaciguar temores, cóleras, para conjurar imágenes. Solamente que ya no tengo 20 años, ni siquiera 50. La fatiga me ganó muy rápidamente. Entré en un bar, bebí un vaso de vino, los ojos lastimados por la luz cruel del neón. Casado, pasado del otro lado, ya no me quedaba nadie más que Andrea, quien justamente no tenía. Nos creía transparentes el uno para el otro, unidos, soldados como hermanos siameses. Se había desligado de mí, me había mentido. Volví a encontrarme sobre esta banqueta, sola. A cada segundo, al evocar su rostro, su voz, atizaba un rencor que me devoraba, como en esas enfermedades en las que uno se forja su propio sufrimiento. Cada inspiración desgarra los pulmones y sin embargo uno está obligado a respirar. Volví a la calle, seguí caminando. ¿Y entonces qué? Me preguntaba atontada. No íbamos a separarnos. Continuaríamos viviendo uno al lado del otro, solitarios. Así que enterraría mis agravios, esos agravios que no quería olvidar. La idea de que alguna vez mi cólera me abandonaría me exasperaba más aún. Cuando regresé encontré un mensaje sobre la mesa. Me fui al cine. Empujé la puerta de nuestra habitación. Sobre la cama estaba el pijama de André, en el suelo los mocasines que le sirven de pantuflas, un paquete de tabaco y sus remedios contra la hipertensión sobre la mesa de noche. Durante un momento existió de una manera punzante, como si hubiera estado alejado de mí por una enfermedad o un exilio, y lo reencontrara en esos objetos abandonados. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Tomé un somnífero y me acosté. Cuando me desperté a la mañana dormía encogido, la mano apoyada en la pared. Aparté la vista, ningún impulso hacia él. Mi corazón estaba helado y sombrío como una capilla en desuso, en la cual no alumbra la más mínima llamita. Las pantuflas, la pipa, ya no me conmovían, no evocaban a un ausente querido, no eran más que una prolongación de este extranjero que vivía bajo el mismo techo que yo, atroz contradicción de la cólera nacida del amor y que mata el amor. No le hablé. Mientras él bebía su té en la biblioteca, yo estaba en mi habitación. Me llamó antes de salir. Me preguntó: ¿no quieres que nos expliquemos? No, no había nada que explicar. Esta cólera, este dolor, esa rigidez de mi corazón quebrarían las palabras. Durante todo el día pensé en André y por momentos algo vacilaba en mi cabeza, como cuando uno recibió un golpe en el cráneo y la visión se ha turbado, cuando percibe dos imágenes del mundo a alturas diferentes, sin poder situar lo más arriba y lo más abajo. Las dos imágenes que tenía de André en el pasado y en el presente no se ajustaban entre sí. Había un error en alguna parte. Ese instante mentía. No era él, no era yo. Esta historia se desarrollaba en otra parte. O entonces el pasado era un espejismo. Yo me había equivocado respecto de André. Ni lo uno ni lo otro, me decía cuando veía claro nuevamente. La verdad es que él había cambiado, envejecido. Ya no acordaba tanta importancia a las cosas. Antes la conducta de Philip lo hubiera sublevado. Se contentaba con desaprobar.
No hubiera maniobrado a mis espaldas, no me hubiera mentido. Su sensibilidad, su moralidad se han embotado. ¿Continuará por esta pendiente? Cada vez más indiferente. No quiero. Llaman indulgencia, sabiduría a esta inercia del corazón. Es la muerte que se instala en nosotros. No todavía, no ahora. Ese día apareció la primera crítica de mi libro. El autor me acusaba de parloteo. Es un viejo imbécil que me detesta. No hubiera debido ser sensible a su crítica. Pero como estaba de humor irritable, me irrité. Me hubiera gustado hablar de eso con André, pero habría sido necesario hacer las paces. No quería. Cerré el laboratorio, me dijo por la noche con una franca sonrisa. Podemos partir de Villeneuve a Italia el día que tú quieras. Habíamos decidido pasar este mes en París, respondí secamente. ¿Habrías podido cambiar de opinión? No lo hice. El rostro de André volvió a cerrarse. ¿Vas a continuar mucho tiempo haciéndome mala cara? Temo que sí. Y bien, estás equivocada. No guarda proporción con lo que sucedió. Cada uno tiene sus medidas. Las tuyas son aberrantes. Eres siempre la misma. Por optimismo, por voluntarismo, te ocultas la verdad y cuando finalmente te salta a la cara te derrumbas o explotas. Lo que te exaspera y yo pago las consecuencias es haber sobreestimado a Philip. Tú siempre lo subestimaste. No, simplemente no me hice muchas ilusiones sobre sus capacidades ni sobre su carácter. Y, en suma, aún me hacía demasiadas. Un niño no es algo que se compruebe con una experiencia de laboratorio. Se vuelve lo que lo hacen los padres. Tú lo jugaste a perdedor. Eso no lo ayudó. Tú juegas siempre a ganador. Allá tú, pero a condición de saber erogártelo cuando pierdes. Sin embargo, no sabes. Buscas falsas escapatorias, te pescas rabietas, acusas a aquel y al de más allá. Cualquier cosa te es buena para no reconocer tus errores. Dar crédito a alguien no es un error. Oh, tú, el día en que reconozcas que te has equivocado, ya sé. En mi juventud se me dijo tanto que estaba equivocada. Tener razón me costó tanto que rechazo equivocarme. Pero no estaba de humor para convenir en ello. Agarré la botella de whisky. Increíble. Tú eres quien conduce mi proceso. Llené un vaso que tomé de un trago. El rostro de André, su voz, el mismo, otro, amado, odiado. Esta contradicción descendía por mi cuerpo. Mis nervios, mis músculos se contraían en una especie de tétanos. Desde el principio te negaste a discutir serenamente. En lugar de eso te arrojaste en temblores y ahora vas a emborracharte. Ridículo, dijo cuando yo comenzaba un segundo vaso. Me emborracharé si quiero, no te concierne, déjame en paz. Llevé la botella a mi habitación. Me metí en la cama con una novela de espionaje, pero imposible de leer. Philip. Su imagen había empalidecido un poco. Tanto me obsesionaba mi cólera contra André. Repentinamente, a través de los vapores del alcohol, me sonreía con una intolerable dulzura. Sobreestimado. No. Lo había querido en mis debilidades. Menos caprichoso, menos indolente, habría tenido menos necesidad de mí. No habría sido tan deliciosamente tierno si no hubiera tenido nada que hacerse perdonar. Nuestras reconciliaciones, sus lágrimas, nuestros besos, por entonces no se trataban más que de pequeñas faltas. Ahora era otra cosa. Tragué un gran sorbo de whisky. Las paredes empezaron a dar vueltas y naufragué. La luz se filtró a través de mis párpados. Los mantuve cerrados. Tenía la cabeza pesada. Estaba triste hasta morir.
No recordaba mis sueños. Me había hundido en espesuras negras. Era líquido y sofocante como alquitrán y a la mañana emergía apenas. Abrí los ojos. André estaba sentado en un sillón a los pies de la cama. Me miraba sonriendo. Querida, no vamos a continuar así. Era él en el pasado, en el presente. Él mismo lo reconocía. Pero esa barra de hierro permanecía en mi pecho. Mis labios temblaban. Endurecerme más, irme a pique, hundirme en las espesuras de soledad y de noche, o intentar agarrar esa mano que se me tendía. Hablaba con esa voz igual, apaciguadora, que me gusta. Admitía sus errores, pero era un interés mío que había hablado con Philip. Nos había tan triste a los dos que había decidido intervenir enseguida antes que nuestro disgusto se hubiera consolidado. Tú, que siempre eres tan alegre, no te imaginas cuánto me entristecía verte desolada. Comprendo que en ese momento me hayas tenido rabia, pero no olvides lo que somos el uno para el otro. No vas a guardarme infinitamente rencor. Sonreí débilmente. Se aproximó, pasó un brazo alrededor de mis hombros, me agarré a él y lloré suavemente. Cálida voluptuosidad de las lágrimas resbalzando sobre la mejilla. ¡Qué descanso! Es tan cansador detestar a alguien que se ama. Sé por qué te mentí, me dijo un poco más tarde. Porque envejezco. Sabía que decirte la verdad sería una historia. En otra época no me hubiera detenido. Ahora la sola idea de una disputa me fatiga. Tomé un atajo. ¿Quiere decir que me mentirás cada vez más? No, te prometo. Por lo demás no veré con frecuencia a Philip. Ya no tenemos gran cosa que decirnos. Las disputas te fatigan, sin embargo anoche me atacaste. No soporto que me pongas mala cara. Vale más atacarse. Le sonreí. Quizá tengas razón. Había que salir de eso. Me tomó por los hombros. ¿Hemos salido? ¿Verdaderamente salido? ¿Ya no me guardas rencor? Absolutamente, se acabó, se acabó. Se había acabado. Estábamos reconciliados. Pero ¿nos lo habíamos dicho todo? Yo, en todo caso, no. Algo me quedaba en el corazón. Esa manera que André tenía de abandonarse a la vejez. No quería hablarle ahora de eso. Primero era necesario que el cielo se hubiera vuelto totalmente sereno. Y él tenía reservas mentales. Me reprochaba seriamente lo que llamaba mi voluntarismo. Esta tormenta había sido demasiado breve para cambiar nada entre nosotros, pero no era la señal de que desde hacía algún tiempo, cuando imperceptiblemente algo había cambiado. Algo ha cambiado, me decía mientras corríamos a 140 por hora sobre la autopista. Estaba sentada al lado de André, nuestros ojos veían la misma calzada, el mismo cielo, pero había invisible una capa aisladora entre nosotros. ¿Se daba cuenta de eso? Sin duda que sí. Se había propuesto este paseo era por la esperanza de que, al resucitar los de antes, terminaría por reconciliarnos. No era parecido porque él no esperaba personalmente ningún placer del paseo. Hubiera debido agradecerle su gentileza, pero no, me sentía apenada por su indiferencia. La había captado tan bien que poco faltó para que rehusara, pero él hubiera tomado ese desaire como una prueba de mala voluntad. ¿Qué nos sucedía? En nuestra vida había habido disputas, pero por razones serias. Por ejemplo, a propósito de la educación de Philip, se trataba de verdaderos conflictos que liquidábamos en la violencia, pero rápida y definitivamente.
Esta vez había sido un torbellino humeante, humo sin fuego, y a causa de su misma inconsistencia, en 2 días no se había disipado totalmente. Hay que decir también que antes teníamos en la cama reconciliaciones fogosas, en el deseo, la turbación, el placer, los rencores inútiles quedaban calcinados. Nos volvíamos a encontrar uno frente al otro, nuevos y alegres. Ahora estábamos privados de ese recurso.